Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia. El tema de hoy se llama ¿Tienes algo de comer? Pensemos un poquito en Juan capítulo 21, desde el inicio del capítulo dice así: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías, y se manifestó de la siguiente manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos, y pan. Y Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús, les dijo: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Bueno, una vez más Jesús se manifestó a sus discípulos. Varias veces después de resucitado apareció a ellos. No sabemos cuántas exactamente, 4, 5, no sé. Pero creo yo que fueron pocas si pensamos en que estuvo 40 días antes de ascender al cielo. ¿Por qué sería que tan pocas veces se manifestó? ¿Por qué no estuvo con ellos todos los días? Dios sabe cómo nos enseña, y las enseñanzas que dio a sus discípulos, después de cada aparición, ellos tuvieron tiempo para aprenderlas, para repasarlas. Hay cosas que quisiéramos aprender todo, quisiéramos hacer un doctorado en teología en un año, quisiéramos hacer un doctorado en vida cristiana en medio año, quisiéramos aprender tanto en un día, en una semana, rápido. Así no es la vida. La vida cristiana no es simple. Puede ser que sea sencilla, pero no simple. Los discípulos aprendieron grandes cosas cada vez que Jesús apareció a ellos. Bueno, en esta ocasión dice la palabra que era la tercera ocasión en que se manifestaba a ellos después de resucitados. Cualquiera podía preguntarle a un pescador en la playa si no tiene algo de comer. Viene de pescar y lo que tiene es, sobre todo si ha pescado, gustoso puede compartir algo de lo que Dios le ha dado. Pero ellos no habían pescado nada, venían derrotados. Algo que yo pienso cuando las cosas no me salen bien, no sé qué hagas tú. Solo Dios es perfecto. ¿Te has dado un machucón con el martillo cuando estás clavando un clavo? Yo tuve 2 tíos que eran carpinteros, muy buenos carpinteros. Y bueno, yo los admiraba ver su trabajo, cómo lo ejecutaban. Pero me he dado martillazos. Hay personas que dicen malas palabras. Yo prefiero recordar estas y decirlas: solo Dios es perfecto. Recuérdalo cuando las cosas no te salgan bien. Bueno, aquí están, cuando menos 3, 4 eran pescadores de los que estaban aquí en esta ocasión, pero no pescaron nada. Hay quien dice que lo que nos narra Juan aquí no es un milagro, sino simplemente un hecho que común, que a veces
sucede? Que la enseñanza va encaminada a otras cosas espirituales, no cabe duda, grandes, pero que no es un milagro, que algunos usan una técnica, algunos pescadores usaban técnica de que hay quien estaba sobre el barco, alumbraba con teas ahí el mar, y desde la playa alguien estaba de observador, y desde ahí se podía ver mejor dónde estaban los peces, y que aquí Jesús habría fungido como observador. Bueno, yo creo que el relato, hay algunas cosas básicas que dejan ver que era un milagro. Así lo presenta Juan, creo yo, cuando nos dice que eran 153, muchos peces grandes, y la red no se rompió. Bueno, creo yo que el puro hecho de la hora en que apareció Jesús es un milagro. Bueno, Jesús, es un milagro el hecho que apareciera a ellos, que resucitara, que apareciera, y a la hora que se presentó. Jesús sabe a qué horas se presenta. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, dice la palabra del Señor. Jesús es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El justo por la fe vivirá. Recuérdalo cuando estés desesperado. Recuérdalo cuando ya no sabes qué hacer. Recuérdalo cuando parece que estás derrotado. Bueno, hay cosas que no valen la pena. Tal vez hay cosas que no debimos de haber hecho y no van a salir bien. Pero las cosas que tenemos que hacer, si no resultan, recuérdalo. Jesús está presente. Jesús no te ha dejado solo. Jesús te va a ayudar. Bueno, la situación que estaban los discípulos aquí no era para menos. Toda la noche no habían pescado nada. Poco antes de declarar derrota, Jesús apareció a ellos. ¿Tenéis algo de comer? No. Echen la red a la derecha y hallaréis. Ellos obedecieron. Pronto, confiados, desganados, imposible saberlo. Lo bueno es que obedecieron. Obedecieron la sugerencia de alguien a quien no lo habían conocido. Esto es importante. Hay veces que las personas cuando están en crisis, dicen los psicólogos, son muy susceptibles a escuchar, fácilmente escuchan una sugerencia. Una persona que está en problemas grandes, en crisis, atiende lo que uno y otro le dicen. Tal vez estaban desesperados y quién sabe quién será, pero nos dice, vamos a hacerlo. Sorpresa. Gran cantidad de peces, 153, y la red no se rompió. Al fondo está la imagen de restos de una barca del primer siglo. Se le han hecho estudios científicos y la conclusión es esta, que data del primer siglo. Está en un museo que se llama del bote antiguo, en un kibutz en Ginosar, ahí al lado del mar de Galilea. Es un hermoso objeto, restos de una barca de tiempo de Jesús. Pensar que Jesús estuvo con sus discípulos en una barca como esas. Pensar que los discípulos en una barca como estas, en esta ocasión de que estamos hablando, estaban a punto de ser derrotados cuando pescaron. Una pesca grandiosa. No grandiosa, milagrosa. Jesús proveyó para ellos, para los que no tenían que compartir. Dios nos da. Y piensa esto, hermano. Dice el apóstol Pablo que trabajemos. Aquellos que no trabajaban les dice trabajen. No dice para que sean ricos el día de mañana, para que no les falte, para que sus suyos vayan a la universidad. Dice para que tengan que compartir a otros. Siempre la provisión de Dios va a ser de tal modo que satisfaga tus necesidades y tú puedas compartir a otros. Piénsalo, cuando tus excedentes vayan a parar al banco, vayan a parar a comprar otro terreno, a comprar otra casa, piensa, Dios nos provee para que tengamos que compartir a otros. Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? No tenían, esa era la verdad, pero Jesús les proveyó. Con frecuencia Dios nos pide, y hay algunas personas que dicen, bueno, Dios no necesita que yo le dé, Él tiene todo, es dueño de todo. Dios quiere que entremos a una vida de confianza en Él, en que Él es el proveedor. Él nos va a dar y a veces nos va a pedir. Pero si le vamos a dar va a ser de lo que Él nos da.
de lo que Él nos puede dar. También, ¿por qué Jesús no llegó más tarde, cuando ya estaban lavando las redes? ¿Por qué Jesús no llegó a la primer vigilia de la noche, cuando no se habían esforzado tanto? Hay veces que Jesús nos prueba. Una y otra vez lo hacemos y no resulta. El Señor prueba nuestra fe. La Biblia dice que es necesario que sea probada nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. La fe es cuando parece que no resultan las cosas. La fe es cuando parece que no voy a poder cumplir el compromiso. La fe es cuando parece que ya tengo muy poco, ya no tengo nada. Pero ahí está el Señor con su provisión. Echen la red a la derecha. Obedecieron, tremenda pesca que lograron. Entonces Juan dice a Pedro, ¡es el Señor! Yo creo que Pedro debe haber sentido algo desde que Jesús les dijo, ¿tenéis algo de comer? Debe haber sentido algo aquí, pero acá no. Cuando les dice, echen la red a la derecha, otra vez algo debe haberse movido en el corazón sin que Juan lo entendiera. Cuando la pesca milagrosa, por fin lo que estaba aquí llegó hasta acá y de aquí salió la voz, ¡es el Señor! ¿Por qué los demás no reconocieron a Jesús? Dice un comentarista, Juan tenía mejor vista que Pedro. ¿Y que los demás? ¿Juan tenía mejor vista que los 7? Bueno, aquí le dice a Pedro, es el Señor, pero estaban 7 en total. 7 estaban aquí en la acción. 7 oyeron a Jesús, que les dijo, ¿tenéis algo de comer? 7 escucharon, echen la red a la derecha y hallaréis. 7 eran los que estaban en la barca. Juan, ¿por qué Juan vio a Jesús? ¿Porque tenía buena vista? Porque tenía un corazón que conocía a Jesús. Juan mismo se describe a sí mismo como aquel que cuando en la cena recostó su cabeza en su hombro. Hay un canto que dice, muy bonito, por aquí lo tengo. Disculpen, dice así. Quiero reposar, vengo a suplicarte, mi Señor, que me dejes reposar en tu amante pecho, mi Señor, como el apóstol Juan. No era que Juan tuviera mejor vista, es que Juan tenía un corazón que conocía el corazón de Jesús. ¿Quién puede hacer lo que este varón acaba de hacer frente a nosotros? Es el Señor, le dijo a Pedro. Esa es la personalidad de Juan. Se da cuenta que es el Señor el que les habla. No es la casualidad, no es la inteligencia, no es que yo sé mucho, no es que se me ocurrió. Hay veces que el cristiano dice, no sé cómo se me ocurrió. De repente pensé, a la mera hora, y de casualidad, etcétera, etcétera. No hay casualidades para el cristiano. Es el Señor, dice Juan. Pedro dice que se ciñó la ropa y fue a verlo a Jesús. Los demás hay que se encarguen de los peces. Lo más importante, yo voy a ver al Señor. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Marta, ella escogió lo mejor y esto no le será quitado? Allá por Juan, creo capítulo 10 es que nos describe, te invito para que lo leas. Pedro, para él lo importante era ir con el Señor. No era que fuera flojo, pero los demás discípulos ahí se quedaron. Los 6, los demás dice que arrastraron la red de peces. Bueno, qué experiencia, no cabe duda, maravillosa. Arrastraron, dice, como 200 codos, 80 metros aproximadamente, arrastraron la red con los peces y al llegar, ya por ahí cerca, dice que vieron a Jesús, tenía brasas, tenía un pez y pan. El que les pedía, ahora tenía para darles. Así es Dios. Dios tiene para darte, aunque muchas veces te pide. Muchas veces nos prueba el Señor. Bueno, ahí estaban
viendo un milagro. ¿Y de dónde Jesús tomó el pez? Bueno, estamos hablando de milagros en esta mañana. Dice que estaban asombrados y nadie se atrevía a preguntar, sabiendo que era el Señor. Bueno, ya Juan lo había dicho. Pedro fue a verlo. Posiblemente no la creían del todo los otros pescadores. La mente no fácilmente acepta las cosas de la fe, pero cuando llegaron entendían que era el Señor. Las experiencias de Jesús después de resucitado a sus discípulos fueron así, dadas, no digamos a cuentagotas, pero una y otra. Y después les dio tiempo para que asimilaran la experiencia, para que la mente acepte lo que vieron los ojos, para que la mente acepte lo que el corazón grita. Con razón Pablo habla que a veces nuestro corazón es edificado, nuestro espíritu y nuestra mente no. A veces nuestra mente es edificada y nuestro espíritu no. Dice la palabra del Señor. Bueno, oraré con el espíritu, oraré también con el entendimiento. Aquí los discípulos se dieron cuenta que era el Señor y estaban maravillados, asombrados, y no hacían nada. Jesús está ahí con un pez y con pan y les dice: venid, comed. Así dice el versículo 12. Y el 13 dice: vino pues Jesús y tomó el pan y les dio asimismo del pescado. ¿Por qué dice vino pues Jesús? Porque Jesús les dice: venid, comed. Y ellos todavía no se atrevían a hacer nada. Estaban parados, paralizados, como estatua de marfil. Así nos quedamos maravillados de la obra de Dios. Pero ahí está Jesús. Entonces, como no hacía nada, Jesús mismo tomó pan y les dio. ¡Qué tremenda bendición! Dios nos ama. Él provee. Él es fiel y verdadero. No cabe duda. Bueno, hay cristianos que creen que Dios les quiere quitar su tiempo, o su familia, o su dinero, o sus recursos. Dios te quiere dar. Pero antes te prueba. ¿Tienes algo? Qué triste cuando el cristiano dice: yo no tengo. Hay veces que al cristiano le dicen: oye, necesitamos para el próximo año, yo no tengo. Si te dijeran: oye, necesitamos 1,000 pesos, ¿podrías dar 1,000 pesos? Pues no, nomás traigo 100. Pero todavía te dicen de aquí a 3 meses y dices: no tengo. Todavía te dicen de aquí para el próximo año y te dicen: no tengo. ¿Y no tienes un Dios que te puede proveer? Bueno, no abundemos en esto, pero sí en que aquel que te pide, tiene para darte. Así es Dios, tiene para darte. Hay personas que creen que no necesitan de Dios. Hay personas que creen que necesitan, pero parece que Dios no los oye. Dios es fiel. Jesucristo apareció aquí poquito antes del amanecer. Ya estaban por ahí como 80 metros de la playa. ¿Cuántos habían adentrado? ¿Quién sabe? Pero ya estaban ahí cerquita de la playa. Me atrevo a pensar que ya iban prácticamente de regreso. Ya para llegar, ya iba a amanecer. Toda la noche habían intentado pescar. Yo creo que ya iban a lavar las redes. Antes que salga el sol, los pescadores están en la playa. Temprana, ahora temprana. ¿Para qué quieren estar lavando la red en pleno sol? No pescamos nada, vámonos a acercar a lavar las redes. Mañana será otro día. Pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, aquí está el Señor. No sé dónde esté Dios en tu vida. No sé si esté en un rincón de tu casa, en un rincón de tu mente, en un rincón de tu corazón. Jesucristo dice en Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios te bendiga, hermano.